¿Cuándo empieza a tomar conciencia el mundo de la existencia de los derechos humanos? Las transformaciones registradas en la edad contemporánea a partir de las llamadas revoluciones burguesas deben señalarse como el principal antecedente de la declaración que tendrá lugar en 1948. El surgimiento de los estados de derecho será el marco social y jurídico en el que distintos grupos sociales llevarán adelante sus luchas para que los principios declarados en las revoluciones trasciendan el plano meramente formal y se conviertan en una realidad. Entre 1750 y 1850 se produce lo que Hobsbawm, por ejemplo, llama el ciclo de las revoluciones burguesas. Se trata de grupos sociales en ascenso que son concretamente en los diversos países occidentales la burguesía, que es el nuevo sector beneficiado con el desarrollo del capitalismo. Este ciclo de revoluciones burguesas se iniciaría con la Revolución Norteamericana, que va a tener como consecuencia política la constitución de la primera república moderna como Estado de Derecho. ¿Por qué de Estado de Derecho? Porque tiene una constitución como piedra fundamental y como ley suprema a la cual toda otra legislación se tiene que someter. La Revolución Francesa de 1789 también va a generar una serie de modificaciones que tiene que ver con las garantías individuales, con la limitación al ejercicio del poder y con este nuevo principio de legitimidad del poder, esta idea de que la soberanía está en el pueblo o en la nación y que la delega por un contrato que es revocable y que en los nuevos mecanismos del poder se vinculan con las elecciones, cosa que va a quedar consagrada de alguna manera en la carta que Luis XVIII otorga a Francia al ser vencido Napoleón Bonaparte, pero que se va a terminar de consolidar en Francia con la Revolución de 1830 y con la Revolución de 1848. Y otro grupo de revoluciones que entra dentro de este gran ciclo son las revoluciones hispanoamericanas. Los cambios más destacados que apareja el estallido revolucionario europeo que da origen a la edad contemporánea, iniciado en Francia en 1789, son el reconocimiento de la igualdad legal entre todos los hombres y la eliminación de los privilegios, la aparición de una sociedad de clases y dentro de esta sociedad el predominio de la clase burguesa, el surgimiento de los estados de derecho y de la noción de ciudadano. En el plano económico se profundiza el desarrollo de la industria y se consolida una economía mundo liderada por Europa. Pero además las revoluciones burguesas generaron una serie de modificaciones de tipo social que tienen que ver con una amplia movilidad que no solamente se vincula con el ascenso de esta burguesía, sino también con un nuevo actor político, que son las masas. Va a ser clave, porque va a obligar a de alguna manera, los realineamientos ideológicos del liberalismo, del conservadurismo y del socialismo. Porque como estas corrientes ideológicas justamente lo que pretenden es el ejercicio del poder o legitimar a quienes ejercen el poder, para llegar al poder hay que ganar elecciones. Y esas elecciones ahora incluyen un electorado cada vez más amplio que hay que convencer de alguna manera. Y para poder convencer hay que cooptar no solamente representantes de esos sectores, sino además, de alguna manera, reflejar los intereses de esos sectores en las propias plataformas políticas. Si hay algún aspecto que distingue al mundo contemporáneo de todos los periodos precedentes y que merece resaltarse, es el surgimiento de un nuevo sistema económico. Este sistema de alcance mundial tiene sus antecedentes en la expansión ultramarina europea del siglo XV, pero logró concretarse recién con la expansión del capitalismo industrial y la expansión territorial de los países europeos que llevaron a cabo una política imperialista y el consiguiente dominio del planeta. Si bien esta expansión del capitalismo industrial ha sido de alcance mundial, lo que permite que hoy se hable de una globalización, no ha logrado promover un desarrollo equilibrado en las distintas civilizaciones que pueblan el planeta. A su vez, este sistema económico propio de la edad contemporánea ha generado también grandes desigualdades económicas entre los hombres, que pese a ser iguales entre sí en el plano legal, mantienen profundas diferencias económicas que en muchos casos resultan incompatibles con el ejercicio de una vida digna por parte de millones de seres humanos. Debido a las consecuencias que aparejará en el siglo XX, es importante destacar que la idea de nación encuentra un importante desarrollo en el mundo contemporáneo. Que existen varias conceptualizaciones acerca de qué se entiende por nación. Porque habría un concepto jurídico de nación y habría un concepto cultural de nación. El concepto cultural de nación, cuyo elaborador más claro fue Renan a fines del siglo XIX, consideraría que la nación en realidad es una comunidad
en la que los vínculos entre los miembros tienen que ver con elementos culturales, el lenguaje, es decir, el idioma en realidad hablado, la religión, las costumbres, las tradiciones y una serie de elementos que hacen a la historia, que obviamente implica toda una selección de los buenos y de los malos, una serie de hechos fundantes como una serie de hechos que mejor olvidarlos para justamente construir una convivencia pacífica. El concepto jurídico de nación claramente se vincula con el Estado de Derecho, que es producto de las revoluciones burguesas, las revoluciones liberales, si se quiere decir, que se consolida la idea de que a cada comunidad política, es decir, a cada Estado como comunidad política corresponde una nación. Quien definió claramente este concepto jurídico fue Sieyès, que fue de alguna manera el gran teórico de la soberanía popular de la Revolución Francesa, que consideraba que la nación era la comunidad de individuos en un mismo territorio sometidos bajo una misma ley. Es interesante destacar que, a la par del universalismo pregonado por la Revolución, surge la idea de nación, que implica cierto exclusivismo. Este concepto, llevado a sus últimas consecuencias, servirá para justificar agresiones imperiales, políticas, como las llevadas a cabo por los fascismos, el nazismo y otro tipo de dictaduras, que se muestran incompatibles con la existencia de un Estado de Derecho y con el cumplimiento de los derechos humanos. El nuevo orden mundial contemporáneo plantea el compromiso por la defensa de los derechos humanos, al tiempo que genera las condiciones para la expansión de una economía que excluye el cumplimiento de los mismos. Esta paradoja, aún no saldada entre lo postulado, lo posible y realizable, supone el compromiso de conciliar lo que es de lo que los postulados de derechos humanos dicen que debiera ser. Esto fue Rotas Cadenas. Te espero la semana que viene. La necesidad de un orden económico internacional que posibilite a su vez que los derechos humanos dejen de ser en muchos casos nada más que declaraciones que no se pueden concretar en la realidad, sino que pasen a ser una realidad cotidiana. Hay sectores de la población, mujeres, los niños, los migrantes, poblaciones indígenas, etc., en los cuales se acentúa la posibilidad de ejercer ante un tribunal hacer valer sus derechos. El indio no es negocio político y debido a eso creo que es la dificultad que tienen ellos. Si hubiese más población o estuvieran concentrados podrían tener un protagonismo político más importante. El niño tiene que estar en la escuela y no tiene que trabajar. El derecho al trabajo es un derecho de los adultos, no un derecho de los niños. El derecho del niño es justamente a la educación y a una vida digna. Es muy simbólico este funcionamiento en este lugar porque se ha cambiado el significado de lo que fue un centro de exterminio, de torturas, de terror, transformándolo en un centro de vida, un ámbito de educación, de estudio, de difusión de la memoria y de la necesidad, como consecuencia de esa memoria, de la verdad y la justicia. Corresponde, en todo rigor, hacer alguna mención, y que va a ser muy elogiosa, al rol que jugó Mendoza, sus instituciones, su población, en favor de los refugiados, sobre todo chilenos, en la década del 70. Por eso, cuando se escriba la historia de la protección de refugiados en Argentina, Mendoza tiene que tener un lugar muy destacado. Es decir, que tarda, pero la ética siempre triunfa en la historia. Por eso hay que seguir luchando por los derechos de todo el pueblo, por los derechos humanos.